nuestro tema de Lucas. Yo quiero hablar de un tema muy especial. El título de mi sermón se llama La provisión del Salvador. Se llama así, la provisión del Salvador. Y vamos a estar en Lucas 9. La semana pasada tuvimos un retiro muy especial con el Ministerio de Casados. Fue muy chévere. Ya hay una propuesta aquí de hacerlo el próximo año en Santa Marta. Ya me propusieron eso. Creo que es viable si comenzamos a hablar desde ya. Entonces, Byron y Diana, que hicieron un gran trabajo logístico con ese retiro, siguen encargados de esa parte. Ella también fue la que propuso, no, hagámoslo en la costa. Listo, yo no tengo problema. Entonces, creo que es una muy buena idea. Entonces, los hermanos que se quieran inscribir el próximo año para el retiro, entonces para que por favor hablen con Byron y Diana para que estemos ahí trabajando, a ver si lo podemos hacer en Santa Marta o en Coveñas. Bueno, la idea es invertir algo para nuestro matrimonio, ¿de acuerdo? Bueno, ahí lo dejo, ahí les dejo esa perlita. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy especial. Es muy sencillo el pasaje. Cuando tú lo ves es demasiado sencillo, pero no significa que no es profundo o que no revela algo profundo del carácter de Dios, porque de hecho es así. Revela cosas muy profundas y muy importantes para nosotros como cristianos. Y es el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces que Jesús hace entre aproximadamente 5,000 personas. Es el milagro que más eco ha tenido en la historia de la humanidad. Es decir, de este milagro se habla mucho a lo largo de la historia del cristianismo. Ciertamente, este milagro es una expresión muy profunda de la compasión de Jesús, pero también es una muestra indiscutible de su poder y de su divinidad. ¿Sí? Así. Eso lo ves así. Vamos a ir a Lucas 9, versículo 10. Lucas 9, versículo 10. Vamos a leer. Cuando los apóstoles regresaron, le contaron a Jesús todo lo que habían hecho. Entonces Él los llevó a un lugar apartado de la ciudad llamado Betsaida. Pero la gente lo supo y lo siguió. Y Él los recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser sanados. Cuando el día comenzó a declinar, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: despide a la gente para que vaya a las aldeas y campos vecinos y busquen comida y alojamiento, porque aquí no hay nada. Jesús les dijo: denles ustedes de comer. Pero ellos respondieron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos a comprar alimentos para toda esta multitud. Allí había como 5,000 personas. Y Jesús dijo a sus discípulos: hagan que la gente se siente en grupos de 50 personas. Los discípulos lo hicieron así y todos se sentaron. Jesús tomó entonces los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo los bendijo, los partió y se los dio a sus discípulos para que ellos los repartieran entre la gente. Y todos comieron y quedaron satisfechos, y de lo que sobró recogieron 12 cestas o 12 canastas. Es muy interesante, es muy sencillo, pero muy profundo a la vez. El tema esencialmente es la multiplicación que Jesús hace de esos 5 panes y de esos 2 peces entre 5,000 personas. Y hay 2 momentos muy importantes en la historia que describen apropiadamente el tema del que vamos a hablar hoy: la provisión
del Salvador, o lo que comúnmente se conoce en teología como la providencia del Señor. ¿Sí? Vamos a hablar de esas dos cosas. Y lo primero, el primer momento que yo veo es que la provisión es principalmente espiritual. En el versículo 10 dice: cuando los apóstoles regresaron, le contaron a Jesús todo lo que habían hecho. Entonces él los llevó a un lugar apartado de la ciudad llamado Betsaida. Pero la gente lo supo y lo siguió. Y él lo recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser sanados. Lucas empieza su narración informándonos que cuando regresaron los apóstoles, le relataron a Jesús lo que habían hecho. Recuerden que ellos habían sido enviados de dos en dos a predicar el reino. ¿Recuerdan? Ok. Ahora ellos regresaron y comenzaron a contarle a Jesús todo lo que habían hecho. Jesús los lleva consigo y se retiran a un lugar llamado Betsaida. El propósito de ese retiro era ir y descansar y comer un poco. Los llevó a un lugar remoto cerca del pueblo. Sin embargo, es interesante, la gente se enteró y siguió a Jesús. En la versión de Marcos dice que las multitudes se enteraron y lo siguieron a pie desde los poblados. También dice que al verlo Jesús sintió compasión de ellos y los sanó. Aun cuando Lucas omite esta actitud de parte de Jesús, es decir, que fue compasivo, no hay razón alguna para creer que no fue así. De hecho, es importante recordar que los evangelios son relatos complementarios. Aunque tenemos de hecho, este es el único milagro que aparece en los 4 evangelios, tanto en los sinópticos como en Juan. Pero no significa que aun cuando falten detalles en uno u otro relato, son contradictorios. Simplemente son complementarios. ¿De acuerdo? No hay ningún tipo de contradicción allí. Estas personas fueron en busca de Jesús. Ahora bien, no es este el lugar para hablar de la motivación por la cual buscaban a Jesús. Lo cierto es que lo buscaban. Y también lo cierto es que Jesús sintió compasión de ellos y no lo rechazó. Lucas nos dice que Jesús les habló del reino de Dios y que también sanó a los que lo necesitaban. Y es interesante porque aunque tal vez algunas personas allí no buscaban a Jesús con los motivos correctos, Jesús no se detuvo por eso. Es posible que eso hubiese pasado, pero lo cierto es que la mayoría de gente estaba allí buscando a Jesús, buscando algo de él, buscando escucharlo, buscando conocerlo, buscando saber qué era lo que estaba pasando. Ahora, no era usual que 5,000 personas siguieran a un rabino. No era usual. Realmente, cuando tú revisas la historia, los rabinos no tenían más de 50 o 60 discípulos. Pero era inusual, era algo extraordinario que tanta gente siguiera a Jesús. 5,000 personas. Ahora, en el relato de Mateo, se nos dice que eran 5,000 personas, 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Entonces estamos hablando de 5,000 familias. Era muchísima gente la que estaba allí. Había niños y había mujeres. Y todos estaban allí tratando de escuchar a Jesús. De modo que la provisión aquí no era solo física, sino espiritual. Jesús reconoció la necesidad de estas personas de escuchar acerca del reino de Dios y de su justicia. Jesús les habló durante todo el día del reino de Dios. También dice que sanó a los que necesitaban ser sanados. Pero
el punto central aquí es que lo que hizo Jesús fue predicarles acerca del reino de Dios. También dice en otro pasaje que sintió compasión porque eran como ovejas sin pastor. Eso me llama la atención. Pero fíjate que Jesús lo primero que hizo fue predicarles acerca del reino. Yo creo personalmente que el tema principal de la predicación tiene que ser ese: el reino, el mensaje del evangelio. No puede ser otro tema. Ahora sí, alguien puede decir, no, pero Jesús también sanó a los que necesitaban ser sanados. Es cierto, Jesús lo hizo. Pero también es pertinente recordar que los milagros de Jesús tenían como propósito validar y respaldar su mensaje. Única y exclusivamente eso. En la historia bíblica vas a encontrar que siempre que Dios enviaba a un profeta con una misión especial, lo respaldaba con alguna señal milagrosa. Vemos el caso de Moisés, ¿verdad? Vemos el caso de Elías, el caso de Eliseo. No son muchos los milagros en el Antiguo Testamento, pero esos son pertinentes. Llevaban un mensaje y ese mensaje necesitaba ser respaldado. En el caso de Jesús fue exactamente igual. La razón de los milagros de Jesús era certificar, respaldar su mensaje. No se trataba de campañas superficiales de milagros. Lo que Jesús estaba predicando era el reino de Dios, y ese reino llegaba con poder. Y era como se manifestaba ese poder en los milagros que Jesús hacía. Jesús no estaba cumpliendo con algún tipo de agenda privada. No estaba buscando llenar un sitio de gente. No estaba buscando hacer una cruzada de milagros o cosas por el estilo. Jesús estaba predicando el reino de Dios, y sus milagros estaban buscando demostrar que ese reino llegaba con poder. Certificaban el mensaje de Jesús. Mira lo que dice Hebreos 2, marquen ahí. Hebreos 2, versículo 2. Vamos desde el versículo 1. Por tanto, es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que nos extraviemos, porque si el mensaje anunciado por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y obediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos? Voy en el versículo 3 de Hebreos 2. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y los que la oyeron nos la confirmaron. Además, Dios la ha confirmado con señales y prodigios y con diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. De modo que los milagros en el ministerio de Jesús tenían un propósito. Ahora bien, ese propósito se cumplió. Se cumplió. Era un hecho extraordinario y desusado en Galilea que 5,000 personas siguieran a su maestro para escucharlo y estar con él en las orillas, en las colinas todo el día. Ya era el atardecer y estaba allí en una cruzada sin música, sin instrumentos, amplificadores de la voz, sin sillas ni carpas. El deseo de la gente era el de participar y ver lo que el mismo Dios estaba haciendo. Las enseñanzas y señales de Jesús eran tan importantes que ni se preocupaban por sus necesidades inmediatas, como por ejemplo comer. Simplemente quisieron ir y escuchar a Jesús. Ahora bien, es fundamental regresar a ese principio básico de las Escrituras. La predicación de Jesús era el reino. Los milagros que hizo solo confirmaban que ese reino había llegado y era necesario responder de la forma adecuada.
Regresar al mensaje sencillo del Evangelio. No por lo que podamos recibir aparte del perdón y la redención, sino por lo que significa esencialmente ese mensaje. Eso era lo que certificaban los milagros. Estos solo eran señales de algo más grande, y las personas que se reunieron allí lo entendieron de forma significativa. Tenían a Jesús, el Hijo de Dios, Dios encarnado, predicando el reino de Dios y respaldándolo con su poder. Jesús mismo dijo que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De modo que la provisión de Dios no es solo material, y que lo que debemos buscar, como el mismo Jesús lo dijo, es el reino de Dios. Vamos a Mateo 6:25. Mateo 6:25. Por lo tanto les digo, ¿están en el 25? Ok. Por lo tanto les digo, no se preocupen por su vida, ni por qué comerán o qué beberán, ni con qué cubrirán su cuerpo. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran ni cosechan ni recogen en graneros, y el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes, por mucho que lo intente, puede añadir medio metro a su estatura? ¿Y por qué se preocupan por el vestido? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Y aún así ni el mismo Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba, que hoy está en el campo y mañana se echa en el horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por lo tanto, no se preocupen ni se pregunten, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Porque la gente anda tras todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas ellas. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Busquen el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Hoy, sin embargo, estos valores del reino de Dios, predicados por Jesús, han sido devaluados y diluidos por una predicación contemporánea más preocupada por el bienestar y la prosperidad que por el reino de Dios y su justicia. Y lo que necesitamos principalmente es el reino de Dios. Ahora, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios no es otra cosa que el gobierno de Dios en el corazón de cada uno de nosotros. Debemos principalmente buscar el reino de Dios y su justicia, o hacer su voluntad, y todas las demás cosas serán añadidas. Pero hoy buscamos al contrario. Es más, hoy se busca a Dios más por lo que Dios me pueda dar que por el reino. La predicación hoy cambió de norte. La predicación hoy está orientada en otro sentido. Ya no se habla necesariamente, esencialmente, del reino de Dios y de su justicia, sino de todas las bendiciones que puede recibir de parte de Dios. Y ese nunca fue el propósito de la predicación. Así es. La predicación siempre tuvo el propósito de llevar a las personas a Dios. Siempre fue ese el propósito, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento.
Testamento y tiene que seguir siendo así el día de hoy. Lo principal en la predicación es el reino. Desafortunadamente los púlpitos de hoy se han convertido en podiums de mercadeo, pero no en centros, en lugares donde se predica el evangelio del reino. Y es interesante, estoy leyendo un libro ahorita que habla de eso y me ha dejado muy preocupado realmente, porque el cristianismo visible hoy en día es ese cristianismo que ustedes ven en Enlace. Y ese cristianismo que ustedes ven en Enlace no predica el reino de Dios. Predica las agendas privadas y particulares de un montón de personas que están más interesadas en sus propias agendas que en la predicación del reino de Dios. Desafortunadamente muchos hermanos están metidos viendo ese canal a sabiendas de que muchas veces se ha dicho: en ese canal no se predica el evangelio. No se predica. Han habido cosas tan preocupantes como que estas personas han llegado a decir que Jesús no vino como Dios aquí a la tierra. Porque si hubiera venido como Dios, y es un predicador muy famoso en los Estados Unidos que se presenta en ese canal que se llama Crefodólar, hasta el nombre, Crefodólar, y él dice que Jesús no pudo haber venido como Dios, porque la Biblia dice, ojo, miren lo que te está diciendo, porque la Biblia dice que Dios no se fatiga ni se cansa, y que nunca duerme el que te cuida, Salmo 121. Pero en los evangelios aparece Jesús cansado, fatigado y durmiendo en una barca. Entonces, ¿cómo pudo venir Él siendo hombre, siendo Dios? Simplemente era un hombre. Le quita toda la divinidad a Jesús. Cuando la Biblia es clara en que Dios se presentó como Dios, en que Jesús se presentó como hombre, como plenamente Dios. Y no es el único. Benny Hinn dijo que en la divinidad había 9 personas. Y uno dice, o sea, ¿qué Biblia están leyendo? Yo creo que nosotros necesitamos regresar a lo que la Escritura enseña, lo que la Biblia enseña, única y exclusivamente. Porque el mensaje es claro aquí. Muchas de estas cosas, lo único que están buscando definitivamente es presentar el cristianismo como una especie de empresa donde tú inviertes tu dinero y recibes dividendos. Es preocupante, hermanos. Es preocupante porque este libro que estoy leyendo es un libro que un evangélico escribió. Está preocupado por las mismas situaciones que se presentan allí mismo. Y es desafortunado lo que tú ves. Es triste lo que tú ves. Pero seguimos pensando que ese es el mensaje del evangelio. Ese no es el mensaje del evangelio. Jesús fue pobre. Jesús no estaba en camellos último modelo, ni nada de esas cosas. Ni en Rolls Royce, ni con relojes Rolex de yo no sé, $25,000. Jesús fue un hombre sencillo. Hay algunos que dicen, no, es que Jesús tuvo que haber tenido mucho dinero porque su manto era de una sola pieza. ¿Y eso qué? ¿Se lo regalaron? ¿Cuál es el problema? Pero a todo le queremos encontrar algo diferente a lo que Jesús mismo dijo acá. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas van a ser añadidas.
Y eso es, creo que, lo que debemos buscar nosotros. Es lo que Jesús les predicó a estas personas. Entonces la provisión es principalmente espiritual, porque a lo que Dios le interesa realmente no es lo que nosotros tengamos o hagamos, sino lo que somos como personas, como cristianos. Jesús está más interesado en nuestro carácter, en nuestra salvación, en nuestra redención. Él está más interesado en eso. No está más interesado en sí, y no creo que sea menos importante, pero realmente lo que le preocupa a Él es nuestra salvación. Por eso envió a Jesús a morir en la cruz. Y eso ha perdido su norte. Cuando ustedes se ponen a analizar un poco la predicación hoy en día, la predicación dejó de hablar de Jesús y de este crucificado, porque eso no da plata. ¿Sí me explico? Eso no llena lugares. Y lo que necesitamos es que los lugares estén llenos y que haya mucho dinero. Ese no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es completamente distinto. Busquen primeramente el reino de Dios. A mí eso realmente me preocupa. No sé dónde vamos a parar. Sinceramente se los digo, no sé a dónde vamos a llegar. Lo interesante es que esa mentalidad, esa renovación carismática, no solamente está en el protestantismo, en la Iglesia Católica también se metió. Está en todo lugar. En todo lugar ni siquiera es una iglesia, es un movimiento que se está metiendo en todas las iglesias. Yo cada domingo estoy diciendo algo o una convicción clara de lo que nosotros creemos con respecto a todos estos temas. La semana antepasada hablé de algunas cosas y hoy voy a dejar clara otras. Pero el mensaje principal es: busquen primeramente el reino de Dios. Primero, el reino. En nuestras vidas como cristianos tiene que ser primero el reino. Amén. Primero el reino. Primero Dios. Esto habla de prioridades. ¿Cuáles son nuestras prioridades? En nuestro tiempo y en nuestro dinero, por ejemplo. En nuestro tiempo, ¿cuál es nuestra prioridad? ¿El reino? ¿Dios? ¿Su palabra? ¿La iglesia? ¿Qué es primero? Tenemos que analizar eso. ¿Qué estamos poniendo primero en nuestras vidas? En nuestros matrimonios. ¿Qué es primero? ¿El reino? ¿A quién estoy buscando yo complacer continuamente en mi vida, en mi familia? En la crianza de mis hijos, ¿qué es primero? ¿El reino? En la planeación de mis finanzas, ¿qué es primero? ¿El reino? Porque es que Dios nos da a todos todo. Hice un taller de finanzas con los casados y lo estamos haciendo con los solteros también. Somos administradores. Pero yo no sé qué cabeza se les metió que somos dueños. Lo que recibimos, mis hermanos y amigos, no lo recibimos porque nosotros somos increíbles. Lo recibimos como una bendición de parte de Dios. Nuestro trabajo, nuestro dinero, entre comillas. Pero somos administradores. Estamos aquí para administrar algo que no es nuestro. Esto implica una mayor responsabilidad. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué es primero en nuestras vidas? Como cristianos necesitamos buscar primero el reino de Dios. Esa tiene que ser la prioridad. Ahora, si quieres ser cristiano, lo primero en tu vida tiene que ser el reino. Si no eres un cristiano, si no quieres ser un cristiano, pues no estás obligado a eso. Tranquilo. Pero si eres un cristiano, quieres ser un discípulo de Jesús, lo primero tiene que ser el reino. Primero que tu trabajo. Primero que cualquier otra cosa.
¿Por qué? Porque es Dios quien te provee. A mí me llama la atención, he escuchado muchas veces personas, no, estoy orando porque Dios me dio un trabajo. Y vienen a la iglesia y oran, y sí, Dios, y discípulo, les da el trabajo. Y luego, no volvieron a aparecer por la iglesia. No volvieron a leer su Biblia. No volvieron a orar. La Biblia ya tiene las páginas pegadas. Porque se les olvidó que Dios fue el que les dio ese trabajo. Entonces lo que empezó como una bendición termina siendo una maldición. Así es. Prioridades. ¿Qué es primero o qué debe ser primero para nosotros? El reino. El reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Porque la provisión es principalmente espiritual. Pero dos, la provisión también es material. En el versículo 12, cuando el día comenzó a declinar, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: despide a la gente para que vaya a las aldeas y campos vecinos y busquen comida y alojamiento, porque aquí no hay nada. Interesante estos discípulos preocupados. Jesús les dijo: denles ustedes de comer, no tienen que irse. En la versión de Marcos, denles ustedes de comer. Pero ellos respondieron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos a comprar alimentos para toda esta multitud. Hasta sarcásticos eran. Lo cierto es que ya al atardecer, y después de un largo periodo de predicación, enseñanza y de sanar a los que lo necesitaban, así fue el día. Los 12 discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron que despidiera a la gente para que buscara alojamiento y comida en los pueblos cercanos, porque ellos no tenían nada para ofrecerle a estas personas. La respuesta de Jesús fue abrumadora para ellos: denles ustedes de comer, no tienen que irse. En la narración de Marcos, los discípulos responden: eso costaría casi un año de trabajo, o en la Reina Valera, 200 denarios. Un denario era el pago acostumbrado de un día de trabajo. Así que 200 denarios es lo que se ganaría en casi 7 meses. Era mucha plata. Darle de comer a 5,000 personas. Si uno lidia para darle de comer a 60, ¿cómo será para darle de comer a 5,000? Con mujeres y con niños. Era un problema. Esta respuesta solamente es evidencia de la perplejidad y la frustración de los discípulos, que muy seguramente estaban exagerando. A su vez respondieron que solo tenían 5 panes y 2 pescados, a menos que fueran y compraran comida para toda esa gente. Y Lucas es claro en afirmar que había allí como 5,000 hombres. Sin embargo, el relato de Mateo 14:21 se nos informa que eran 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Había muchísima gente en ese lugar. Jesús les pide a los discípulos que hagan sentar a la gente en grupos como de a 50 personas cada grupo. Jesús era organizado. Jesús no fue: listo, ahí está pan. No, háganlo sentar en grupos de a 50 personas. Así lo hicieron los discípulos y todos se sentaron. Lucas continúa su narración diciendo que Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Oró por estos alimentos. Interesante. En la tradición, en la teología judía se dice que el que no ora queda en deuda con Dios. El que no ora antes de comer queda en deuda con Dios. Ahora, si nos ves orando por los alimentos, ya sabes por qué oramos por los alimentos. Luego los partió y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. El versículo 17 dice que todos comieron hasta quedar satisfechos y que de los pedazos que sobraron se recogieron 12 canastas. Esto fue un milagro espectacular. Es un milagro que describe no solo la provisión del Salvador, sino su poder
como Dios. Son el tipo de milagros que suceden solo por el poder de Dios. No fue un milagro aparente como algunos señalan. Fue un verdadero milagro. Un milagro que hizo evidente la deidad de Jesús. William Berkeley dice que realmente lo que pasó allí, hay cosas con las que estoy de acuerdo con él, otras cosas con las que no. Pero él dice que lo que pasó allí fue que cuando los discípulos dijeron que tenían 5 panes y 2 pescados, entonces todas las personas comenzaron a sacar lo que traían. Y entonces hubo para todos. Entonces, ¿cuál es la idea del milagro acá? ¿Sí me explico? O sea, ¿cuál es el milagro? Ahí digo, bueno, estaba como un poquito descachado. La verdad, lo que sucedió aquí fue un milagro. Un milagro que hizo evidente la deidad de Jesús, su divinidad, pero también su carácter como Dios, su providencia. Hay lecciones importantes aquí que nosotros necesitamos aprender. Dios provee a partir de los pocos recursos que tal vez se tengan. Es también un llamado a la responsabilidad. La provisión de Dios no es algún tipo de magia disponible para el que la necesite. No. ¿Qué hay? ¿Qué tenemos? 5 panes, 2 pescados. Eso había. Y a partir de eso Jesús hizo el milagro. Es un atributo de su carácter que nos dice que Él sustenta y sostiene su creación, pero jamás alienta la irresponsabilidad y el descuido. Jesús apeló a lo que se tenía y a partir de eso proveyó. En pocas palabras, Jesús presupuestó lo que había y a partir de eso proveyó para toda esa multitud. Nada de eso alienta la mal llamada teología de la prosperidad. Habían unos recursos y a partir de esos recursos Jesús proveyó lo que hacía falta, lo que se necesitaba. Nadie estaba como, uy, no hay solomito. No hay algo diferente, es que siempre pan y pescado. No era como que, uy, no, si Dios provee de esta manera, no. Pide que Dios te dará. Reclama lo que es tuyo. ¿En serio? Y se toma a Dios como nuestro sirviente, en lugar de nuestro proveedor. La providencia, mis hermanos, de Dios no habla de Dios como nuestro esclavo. Habla de Dios como alguien que sostiene y sustenta su creación, que nos da lo que necesitamos, no lo que caprichosamente queremos. Nos da lo que necesitamos. ¿Saben? Las aves del cielo alimentan a las aves del cielo, ¿verdad? Pero las aves saben dónde ir a buscar la comida también. Es una idea extraña la que yo encuentro hoy. No, mira, yo debía yo no sé cuánta plata en el banco y oré y fui y ya no debía nada. ¿En serio? Mira, piden que revisen bien. No, de pronto estás mirando una cuenta que no es. Pero yo no veo a Dios alentando la irresponsabilidad. De modo que yo hago mal mi presupuesto, de modo que soy responsable con mis finanzas, de modo que no sé lo que tengo, no planeo, pero Dios me da lo que yo necesito porque es que Dios es tan compasivo conmigo. ¿Es en serio? Dios no es así. ¿Qué hay? Le dijo a ellos. ¿Qué tenemos? Ok, hay esto. Ok, hágalo sentar. Organizado Jesús. Hágalo sentar en grupos de a 50. Y comenzó a repartir. Y le dijo a los discípulos que comenzaran a llevar la comida a cada persona.
Cada uno comió y sobraron 12 canastas de comida. Pero Jesús jamás alentó la irresponsabilidad. Tenemos un gran problema nosotros como cultura y por eso la teología de la prosperidad tiene tanto éxito acá. ¿Cuál? Es que nosotros nos acostumbramos a deber. Desde chiquitos nos crearon en la cultura de la deuda. Mi hijo, vaya y fíjeme una pastilla de chocolate y una libra de arroz. Entonces el niño va, don Luis, que le mande a mi mamá una libra de arroz, una pastilla de chocolate y un bombón. Así era uno, ¿no? Como lo anotaban, y la mamá generalmente no miraba qué era, porque él no anotaba producto por producto, sino anotaba y ya. ¿Cierto? El chorro ahí, es lo que debe. Uy, pero tanto. Pero desde pequeños nos acostumbraron a la cultura de la deuda, a deber. Crecemos y seguimos debiendo. Ya no es el bombón, sino hay un televisor, una estufa. Nos acostumbramos a eso. En lugar de ser organizados con los recursos que nosotros recibimos. Ganas un mínimo, administralo. Administralo. Porque si no sabes administrar 700,000 pesos, no vas a saber administrar 8 millones. Porque también dicen que el que no ha visto a Dios cuando lo ve se asusta. Si no sabes administrar 700,000 pesos, olvídate que tú vas a saber administrar 8 millones de pesos cuando los tengas en tus manos. Porque el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Si no has sabido administrar algo tan básico como 700,000 pesos, en la vida te aseguro, estoy convencido, jamás vas a saber administrar un presupuesto de 8 millones de pesos porque nunca has sabido lo que tienes. Jesús provee a partir de lo que tienes, porque a partir de lo que tienes sabes que necesitas. ¿Sí me explico? La provisión de Dios, la providencia de Dios no es un aliento a la irresponsabilidad. No es que yo oré y ya mis deudas quedaron pagas, Dios las asumió. La única deuda que Él asumió en su Hijo fue la del pecado. Nada más. Fue la única. Esa era impagable. Las demás se pueden pagar. Y tienes que hacer un plan de pago. Pero la única deuda que Dios asumió por nosotros fue la deuda del pecado. Y Él ya la pagó con Cristo. Entonces nosotros tenemos que pensar en esto completamente diferente. Es evidente que también es un llamado a la confianza en Dios. Si ponemos el reino de Dios primero, todas las demás cosas serán añadidas. Y este evento es un ejemplo de ello. Ellos fueron a escuchar a Jesús toda una tarde. Y luego Jesús estuvo preocupado y sus discípulos porque no tenían que comer y dónde alojarse. Pero después de que vio que habían puesto el reino de Dios primero, pongamos el reino de Dios primero. Si nosotros ponemos a Dios primero, Dios también va a poner primero nuestras necesidades. Ojo, no nuestros caprichos. Dios da todo lo que uno le pide. No, no todo. Dios da lo que nosotros necesitamos. Mateo 6:25 al 33 dice eso. Él sabe lo que necesitamos. Y generalmente nosotros no sabemos qué necesitamos, pero Dios sí. Pero es hora de que nos concienticemos de lo que realmente necesitamos. La gran pregunta era cómo se podría alimentar a tanta gente con tan poco alimento. Jesús tomó los 5 panes y 2 pescados y mirando al cielo agradeció a Dios y comenzó a repartir el pan. Esta mirada al cielo nos ejemplifica que su reino, el que Él estaba estableciendo en la tierra, provenía del cielo, de la majestad de Dios, de la cual Él era parte. El reino de los cielos se había acercado y ahora estaba en la tierra en operaciones, multiplicando el alimento ante la sorpresa general, especialmente de los apóstoles, y no solamente alimento en el aspecto espiritual. Así sucede cuando las personas buscan primero el reino de Dios y su justicia, y luego todas las demás cosas son añadidas.
Nuestra convicción respecto a los milagros es que creemos en los milagros de Jesús en el Nuevo Testamento, que nos describen no solo su naturaleza como Dios encarnado, sino la validez de su mensaje, que sus milagros evidentemente certificaban. No creemos, o lo que voy a decir, no creemos que hoy sea posible que hombres aparte de Jesús y sus apóstoles tengan este tipo de dones milagrosos hoy en día. Creemos en el poder de Dios y que si Dios quiere y es su voluntad, puede realizar un milagro, no tenemos duda de eso. Dios. Pero no creemos en los milagros de supuestos apóstoles y profetas, ni en campañas de milagros realizadas por muchos de ellos. Creemos que el mensaje ya fue certificado y que ese tipo de milagros ya no son necesarios. Nuestra confianza está puesta de forma categórica en la revelación de Dios en su palabra y creemos que su palabra es suficiente. Y no en experiencias místicas o cualquier otro tipo de manifestación extraña. Porque nuestra fe no está basada en la experiencia. Nuestra fe tiene su origen en la palabra de Dios. Amén. Creemos que la palabra de Dios es suficiente, inerrable, infalible, inspirada por Dios. Que la única regla de fe y conducta para todo cristiano, nuestra fe está basada en la Biblia, no en las experiencias. Ahora, ¿no creemos que Dios puede hacer milagros? Por supuesto que creemos que Dios puede hacer milagros. Pero eso está en el fuero de su voluntad, no en la nuestra. No estamos reclamándole a Dios nada, ni exigiéndole a Dios nada, porque no somos quienes para exigir, ni reclamar. Lo que Él nos da, lo recibimos conforme a su voluntad. Pero lo más importante es su palabra. Creemos en la suficiencia de las Escrituras, única y exclusivamente. Ese es el sustento de nuestra fe y la fuente de nuestra fe. No creemos en otra cosa distinta a eso. La provisión del Salvador está enmarcada no solo en la naturaleza de su carácter, sino en la naturaleza de su mensaje. El reino de Dios está cerca, afirmó él. Por consiguiente, la llegada de ese reino exige una respuesta adecuada. ¿Cuál? Pongamos el reino de Dios primero y todas las demás cosas serán añadidas. Muchas gracias.